Buenos días, ¿me pueden escuchar? Si alguien me puede escuchar, solo que me diga sí y luego que quite su micrófono. Sí. Correcto, es afirmativo, licenciado. ¿Me pueden ver también? Afirmativo. Okay. ¿Pueden ver la presentación? Ahorita no, ahorita lo vemos a usted. Ahorita la voy a poner. Por lo menos. Afirmativo. ¿Pueden ver la presentación? Sí, afirmativo, ahí estamos. Perfecto. Entonces vamos a comenzar en la hora en punto. Son las 11:15 exactamente. Y como ustedes saben, pues apagar los micrófonos porque no podemos interactuar porque el tiempo es muy corto. Sin embargo, ustedes ya tienen un correo donde me puede estar comunicando yo con algunos. Por ese medio podrán ustedes hacer algunas preguntas y yo voy a tratar de responderles o de auxiliarlos en su momento. Asimismo, también voy a tratar de enviarles este material, pero sí voy a necesitar que por lo menos me confirmen que estuvieron en la clase el día de hoy. Entonces, voy a iniciar con el curso de Derecho Agrario que corresponde a la semana 8, ¿verdad? Y el tema es Guatemala en la década de la independencia. Como objetivo del curso, ustedes sabrán, si algunos ya vieron la preintroducción que pusieron, siempre tenemos un objetivo. Cuando estudiamos algún curso, necesitamos saber hacia dónde vamos. Yo les puse también el mismo objetivo del que todos pretendemos alcanzar en el curso de Derecho Agrario. Que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala comprenda el problema agrario al estudiar la historia de la dependencia y la reacción que tuvieron los campesinos durante esta época. Y busque de una ley que reforme la distribución y el uso de las tierras en materia agraria. Mi nombre es Álvaro Arana y voy a tener el gusto de compartir el día de hoy con ustedes, también el día de mañana y creo que también el día lunes por la noche. Entonces, mi nombre es Álvaro Arana, que me pueden dirigir cuando escriban al correo por este nombre. Bueno, vamos a iniciar entonces con la firma del acta en la década de la independencia. Muchos que estudiamos historia, porque si no estudiamos historia, realmente no sabemos cuáles son las fuentes de dónde viene todo nuestro derecho. En el caso de derecho agrario, sabemos nosotros que teníamos que tener un inicio. Hay un inicio, hay un pre, y hay un presente y hay un post. Entonces tenemos que saber, tenemos que saber iniciando con un poco de historia. Y ahí les pongo yo, en cada slide van a ver ustedes algunas en rojo, azul, les puse algunos links para que podamos comparar y algunas fechas. Les voy a hablar de toda la historia porque sería meternos directamente a estudiar todo el libro de la historia de la cultura de Guatemala, que tiene aproximadamente unas 400, 500 hojas. Entonces, esto es un contexto sencillo para que ustedes comprendan cuál es el objetivo. La base principal en la historia fue un acontecimiento memorable con la firma del Acta de la Independencia del 15 de septiembre de 1821, que marcó el rumbo y el inicio de una nueva nación, libre, soberana e independiente, que culminaron en un largo proceso de esclavitud y discriminación de un pueblo guatemalteco que había sido sometido por el poder español y en un estado autoritario y esclavista de parte de ellos. Cabe mencionar que nosotros sabemos que por conquistados por una nación extranjera, en cual nos vinieron a someter directamente a la esclavitud y hacer lo que realmente ellos deseaban con nosotros. En ese contexto estoy entrando con lo que fue la fecha de la independencia y que ustedes también puedan saber quiénes firmaron esta acta. Yo solo les voy a enseñar el link solo para que ustedes vean que hay una lista de todos los próceres que hicieron posible esta acta. Esa se las voy a tratar de mandar también con este mismo material. Y si alguno está grabando, pues ahí le va a quedar grabada en toda presentación. Entonces, en materia de derecho, este fue un acontecimiento que generó una fuente histórica en la búsqueda de la reforma del derecho agrario, la cual se dio después de la independencia a partir del primer gobierno liberal de 1829 a 1840. Pero en Guatemala no fue así,
sino que hasta el año de 1954 pasaron casi 133 años para que se pudiera reclamar o buscar de alguna manera la reforma de las tierras con fines agrarios, la cual constituye un tabú. ¿Por qué un tabú? Porque realmente no se sabía qué iba a pasar con el confinamiento de las tierras. Y este tabú era lógicos, pero eran imposibles de superar. Tal vez no tanto para los que nos habían colonizado, sino que simplemente para nosotros como campesinos o como ciudadanos de esta tierra nación conquistada, era como algo imposible. En este sentido, también, y yo les quiero mencionar, a pesar de que nos independizamos el 15 de septiembre de 1821, también no fue que a partir de esa fecha se pudiera hacer toda la reforma, sino que tuvieron que pasar unos cuantos años para que esto se diera. Ahora bien, la reforma agraria. ¿Qué significa la reforma agraria? ¿O qué entendemos por reforma agraria? Cuando yo he impartido el curso presencial, simplemente les digo a los jóvenes de que esta reforma agraria, cuando pensamos en eso, pensamos únicamente en la agricultura. Pero técnicamente no es tanto que solo pensemos por la palabra agraria, saber qué es agricultura, sino que lo que pretendemos con esto es que ellos sepan qué son las tierras y cuál es el suelo. Porque yo les mencionaba de alguna manera que la tierra es una cosa y el suelo es otra cosa. ¿Por qué razón? Porque la tierra es todo en sí, pero en sí el suelo es aquel suelo productivo en donde se puede generar de alguna manera producción y de esta forma producir alguna economía. Entonces, la reforma agraria dice, tal como se pretendía en la época de la colonia, era una búsqueda constante, intensa para crear reformas agrarias, para poder estimular los mercados internos y de esta manera exportar los productos agrícolas al extranjero, sin afectar las posiciones económicas de los conservadores como de los liberales. Estoy hablando de siempre los liberales, los conservadores, de los que realmente nosotros dependíamos, estábamos al mando y al poder y al poderío de ellos. Ahora, ¿qué es la reforma agraria? Para que lo entendamos mejor. Dice que la reforma agraria es un conjunto de normas y medidas que se destinan a la distribución de propiedad y el uso productivo de la tierra. Entonces, cuando uno realmente se pone a pensar en los campesinos, normalmente ellos no exigen nada material, sino que lo que ellos exigen es que se les provea tierra para poder trabajar. En ese tiempo de la conquista, lo que se pretendía era lo siguiente, que los campesinos trabajaran la tierra, pero simplemente se les explotaba. Lo que realmente la reforma agraria buscaba es que se les reconociera a ellos el uso de la tierra, pero también que ellos producieran para poder sobrevivir y tener una vida mejor económicamente y salir de alguna manera con su familia. Como decirles, es la definición de qué es la reforma agraria, tomándola como un conjunto de normas y medidas que se han destinado a la distribución de propiedad y uso productivo de la tierra. Eso sería entonces como una definición. Existen muchas definiciones, las cuales realmente uno mismo la va formando de conformidad con la ley. Sin embargo, para todas las definiciones siempre se va a utilizar el término de derecho, que es el conjunto de normas jurídicas que regulan de alguna manera algo. Si yo lo enfoco al derecho específico, no al derecho agrario, diría que es un conjunto de normas jurídicas que regulan ya el destino, la distribución y el control de la propiedad y el uso productivo de la tierra. Podrían haber muchas definiciones, pero quedémonos con esta para efectos de estudios académicos. Ahora, ¿cuál es el fin primordial de la reforma agraria? Pues digamos que es bien sencillo. Si entendemos que es destinar la distribución de la tierra, el uso de la propiedad para la producción, entonces tenemos que decir que el fin primordial de la reforma agraria es impulsar o el impulso de la actividad agrícola de un país. Entonces aquí ya sí enfocamos la tierra con lo que es agrícola. Bien. Para que nosotros entendamos cómo se vino dando esto, debemos también de ver que hubieron ciertos antecedentes. Yo voy a ir paso a paso para que lleguemos hasta lo que fueron los gobiernos liberales y algunos decretos que ya les mencioné la vez pasada, pues yo solo traté de hacer una referencia a la clase número 7 y con esto vamos a ir como reforzando el clic, digo yo, porque todo esto trae una secuencia. Entonces, existieron algunos antecedentes de la independencia. Por ejemplo,
¿Cómo se inicia? Bueno, existía o crearon una Capitanía General de Guatemala asignada al virreinato que abarcó lo que hoy es Chiapas, Soconusco, en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Para que tengan una referencia, les puse un mapita. Y si ustedes pueden observar ese mapa, pueden ver que Guatemala no es lo que actualmente ahora es, sino que contaba con parte de las tierras de lo que era México, que era Chiapas y Soconusco, que era parte de México. Así también entraba ya ahí El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, y esto podría extenderse supuestamente hasta Panamá, pero no llegaron a Panamá. Entonces, vamos a regresar. Entonces, ustedes pueden ver en ese mapa que les puse, que también está en la presentación, ¿verdad? Que existió prácticamente un área centroamericana que estaba totalmente dominada, pero la idea era fundamental de estos antecedentes, de cómo se iniciaron y cómo estábamos bajo el régimen autoritario o dependíamos de la colonia o de los españoles. Entonces se comenzaron a surgir ciertas reformas. Esas reformas las pudieron haber hecho por escrito o las pudieron haber hecho como huelgas, pero sin embargo no fue así. Existió una reforma que a mí me llama mucho la atención y que la he leído en algunas veces y la he como que analizado, que dice que las reformas bubónicas tenían un significado. Esta reforma bubónica, el significado era que era la colonialidad del poder biopolítico o del poder biopolítico de la etnoreal o prácticamente lo que denominamos las etnias. Cuando nosotros hablamos de la colonia, estamos hablando supuestamente de nuestros antepasados y a lo cual le llamamos etnias, que vienen de mucho tiempo atrás. Durante el siglo XVII, con la idea de hacer reformas y cambios administrativos en la colonia para favorecer a los campesinos más necesitados en el desarrollo agrario, lo cual en vez de ayudarlos terminó beneficiando a esos grupos dominantes que estaban en ese tiempo en la América española. Se le llamaba América española porque estaban en toda América y estábamos bajo el dominio de los españoles. El objetivo principal de esta reforma era la creación de una reforma agraria que fuera equitativa. Equitativa quiere decir que fuera igual para todos, para los campesinos que se pudieran beneficiar a través de ella. Ya lo mencionamos con anterioridad, que la finalidad es que los campesinos necesitaban tierra, pero que se les diera a ellos en el uso, no solo que se les estuviera como que explotando, que técnicamente ha sido casi toda la historia el mismo tiempo. Ahora, esta reforma bubónica durante este siglo o durante el siglo XVII pretendía buscar cambios, pero no los logró. Y así hemos venido pasando el tiempo durante las reformas. No ha existido realmente una reforma agraria que beneficie o que conlleve a tener a los campesinos tal y como deben de ser, con unos beneficios donde ellos realmente puedan aprovecharlos. Bueno, con motivo de empezar algunas reformas en la colonia durante este siglo, también existieron ciertas influencias, que estas influencias empezaron a propiciar, los pasos para que de alguna manera lográramos obtener la independencia. En este sentido, las influencias españolas que fueron propias, bueno, estas influencias españolas tenían como relación aquellos que eran españoles criollos, que ya eran españoles mezclados con nativos guatemaltecos y que estos vieron de alguna manera, de alguna forma, llamémoslo así, vieron una posibilidad de un territorio americano, pero que no fuera en manos de los españoles, sino que fuera prácticamente en manos de los campesinos que realmente trabajarían la tierra. Tomaron como base la educación para combatir la pobreza. Bueno, siempre decimos que nosotros debemos de combatir de alguna manera la ignorancia con el estudio. Yo digo que cada vez que uno recibe una clase o cuando uno estudia o cuando uno aprende algo, aunque uno ya lo sepa, pero que uno logra consolidar ese conocimiento, yo siempre he dicho que uno deja un poquito la ignorancia. Cuando yo aprendo todos los días algo, siempre me doy cuenta que dejé un poquito de ignorancia. La ignorancia se va reduciendo con el... Entonces, estas influencias, cuando les hablo de combatir o tomar como base la educación para combatir esta pobreza
Quiere decir que había personas letradas que en ese tiempo comenzaron a estudiar y ya existía la universidad. Voy a pasar al siguiente. Si consideran que voy un poquito muy rápido, porque el tiempo no nos va a alcanzar, al final les tengo ahí unas 10 preguntas que también se las voy a hacer llegar, complementando con las preguntas que ustedes pueden visualizar en la presentación que se subió con anterioridad. Sin embargo, estas influencias no pasaron a ser de la siguiente manera. Existía una motivación para la independencia de Guatemala y obviamente el territorio. Cuando hay motivaciones es porque también hay inconformidades. Cuando uno tiene una inconformidad, uno pues trata de hacerla valer o hacerla ver de alguna manera. Los campesinos en ese tiempo, que éramos los colonos o los colonizados, tuvieron algunas influencias y fueron dos motivaciones que marcaron el inicio de una independencia para nuestras tierras centroamericanas y que fueron muy sencillas y que para que se pudieran conseguir la independencia tuvieron que tomar como que antecedentes de otros países. También yo podría decir que son países grandes, desarrollados, y nosotros seguimos siendo país subdesarrollado. En esta presentación, ustedes van a ver como que una equitativa en donde yo digo cuánto tiempo tuvo que pasar para que nosotros pudiéramos obtener o llegar a tener nuestra independencia. Y hago una diferencia abismal, pues, pero sin embargo, esta nación sigue progresando continuamente día a día para poder salir de este retraso que tenemos en cuanto a comparación con los países desarrollados. Sin embargo, yo considero que no lo vamos a lograr alcanzar, pero también considero que podemos ir detrás superándonos y nosotros como estudiantes académicos debemos de seguir constantemente en el estudio para seguir alcanzando esa meta que nos queremos proponer. Bueno, estas dos motivaciones que fueron muy marcadas en esa época para que se pudiera conseguir la independencia fueron dos. Posiblemente hubiera aún más, pero bueno, yo ya redundé en toda la historia y prácticamente con las que siempre nos quedamos van a ser con estas dos que tenemos ahí. La número uno, dice que fue la Revolución Francesa. Esta Revolución Francesa aconteció o ocurrió el 5 de mayo de 1789. Bueno, fue muy posterior a lo que sería la independencia. Pero una que me llama mucho la atención, que fue la Revolución de los Estados Unidos en 1774. Y yo lo que hice fue hacer una comparación. Si la Revolución de Estados Unidos fue en 1774, nosotros para alcanzar la independencia tuvimos una diferencia de 47 años aproximadamente. O sea que es una diferencia súper abismal. Bueno, con relación a esto que motivó a aquellos colonos, aquellos campesinos, llamémosle así, para poder lograr su independencia, entonces ocurrió lo que ahora, o lo que le llamamos, o lo que conocemos como emancipación. La emancipación técnicamente es la cual nosotros debemos de ver que en estas etapas, ¿verdad? En esta etapa prácticamente, que la emancipación en el siglo XIX. En esta etapa, con interés divididos entre criollos españoles nacidos en España, que residían en el Nuevo Mundo, y peninsulares, que fueron la base para el conflicto que surgiría en el siglo XIX. La emancipación, también les puse una definición para que lo entendamos bien, pero asumiendo a que en esta etapa ya existían intereses los cuales estaban totalmente divididos. Acuérdense que cuando unos quieren una cosa, quizá los otros no estén de acuerdo. Sin embargo, a veces se logran los objetivos principales por la mayoría absoluta, le llamo yo, que podría ser la mayoría y no las minorías. Bueno, la emancipación, yo ahí les puse que es una definición. Dice que es la liberación respecto de un poder o una autoridad. Así de sencillo. Lo que uno hace al emanciparse es liberarse de ese poder que tiene poder autoritario sobre nosotros, porque fuimos conquistados. O cualquier otro tipo de subordinación. Cuando hablo de palabra subordinación, no quiere decir que uno se tenga que subordinar para alcanzar los objetivos que uno pretende. La subordinación o dependencia también fue término que se usó para la liberación femenina de aquellos tiempos. Bueno, aquí viene lo más bonito, digo, porque vamos como que aprendiendo cómo ha venido el desarrollo desde mucho antes para llegar a alcanzar cuál es nuestro objetivo.
Seguritos se están preguntando, bueno, ¿y cuándo vamos a aprender o cuándo vamos a llegar al punto que nosotros creemos? Para que podamos llegar tenemos que ir escalón por escalón. Bueno, después de la emancipación se formaron unos partidos políticos, que fue en el año de 1820 y con la cual prácticamente con la creación de partidos políticos que fueron formados por los criollos y por los letrados, le llamo yo, y los de la monarquía, se abolió un poquito el feudalismo. Estos dos partidos políticos vinieron a servir de contrapeso para que realmente ese feudalismo que regía sobre los esclavos o los dominados se pudiera abolir un poquito. Abolir quiere decir que se quita, pero no se quitó todo en sí. Bueno, ahora bien, yo digo, solo eran dos partidos políticos. Hoy en día, cuando hacemos nosotros nuestras votaciones, cuando hacen sus campañas, yo siempre me hago una pregunta y digo, ¿cómo puede ser posible que 20 partidos, 24 partidos, para poder alcanzar un solo gobierno o un solo presidente? Por supuesto que siempre hay intereses políticos y económicos detrás de todo esto, pero en ese tiempo los dos partidos que existían eran los criollos y la clase media. Cuando les hablo de los criollos, que más abajito está, se los voy a definir, les hablo que los criollos y la clase media les voy a mencionar específicamente. La clase media eran aquellas personas letradas que egresaban de la Universidad de San Carlos. En el año de 1900 ayer, yo les hago una comparación ahí. O sea, yo me preguntaba antes, porque dicen que la universidad tiene 300 y tantos años, si simplemente yo recuerdo que nosotros tuvimos que hacerlo después de la independencia. Sin embargo, no fue así, porque existía ya la universidad con mucho tiempo para que todos los de gente clase media o gente adinerada pudiera estudiar. Entonces, la clase media eran los egresados de la Universidad de San Carlos. Yo les puse un saca ahí, que no es un término correcto, porque uno se debe de llamar las cosas o los términos por su totalidad. Y quiere decir que es la Universidad de San Carlos de Guatemala, la cual solo le llamamos USAC, nada más. Y 1900 años de independencia, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos 199 años de independencia, a una gran diferencia que existía la universidad desde 344 años, mucho antes atrás. Y aquí les pongo yo un link donde dice existencia en la universidad. Eso no lo voy a tocar porque no es parte, pero quiero que vean cómo se llamaba. Primero, hubieron 5 universidades en la época. Una se llamó la Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Barromeo. Ahí están las fechas. Otra después se llamó Academia de la Ciencia. Ahí está la historia porque les iban cambiando. Luego, Nacional o Pontificia Universidad de San Carlos de Barromeo. Luego, la Universidad Nacional de Guatemala. Y por último, ya se quedó con el nombre de la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Ven? O sea que la historia no es simplemente de que por qué existe, por qué no existe y de dónde salen todos aquellos puntos específicos que nos van a ayudar a determinar una acción. Bueno, ahora, ¿quiénes eran los criollos? Dice perfectamente o entendemos que los criollos eran las personas que eran descendientes de los europeos y que habían nacido en un país hispanoamericano, quienes representaban a las familias adineradas y poderosas de Guatemala en la época de la colonia. Esto quiere decir que los criollos, a veces yo por ejemplo cuando escuchaba criollo, pensaba que era una parte o una sociedad mucho más baja que nosotros. Sin embargo, creo que estaba muy equivocado, por eso tuve que llegar al estudio de la historia para entender de que los criollos no eran gente común, sino que eran aquellas personas que eran los descendientes, imaginen ustedes, de los europeos que habían nacido en un país hispanoamericano. Hablemos de Guatemala, hablemos de El Salvador, de Honduras, Costa Rica, Nicaragua, incluyendo México y así sucesivamente. Pero porque eran descendientes de europeos que habían nacido en un país americano. Sencillamente porque los europeos son españoles y los españoles son europeos y que vinieron, obviamente, a mezclarse un poquito con nuestra sociedad para poder llegar a determinar quiénes eran ellos. Bueno, yo ahí les puse algo como una remembranza que dice que somos criollos. Entonces, ¿qué somos criollos? Pues son los nacidos de Europa con hispanos, para que entendamos un poquito la relación.
Luego, político de los criollos. Se supone que en el tiempo de la colonia, era uno de los grupos principales que estaban a favor de la independencia. Eso es lo importante. Porque este grupo no solo quería independizarse, también yo me hice la pregunta, ¿cómo va a ser que los europeos querían independizarse también si ellos eran de allá, pues si nos conquistaban? Sin embargo, es bien lógico, ellos ya tenían familias con ciudadanos de acá y eso les permitía hacer de alguna manera, ¿ya? Hacerse propios de la tierra. Pero no solo querían independizarse porque les fascinaban, sino que tenían en mente de alguna forma adquirir o llegar a obtener algún poder. Bueno, el partido político de los criollos era uno de los grupos principales que estaban a favor de la independencia. Técnicamente teníamos ya un grupo a nuestro favor. Luego, la clase media, que ya les platiqué, que la conformaban los estudiantes egresados de la Universidad de San Carlos. Obviamente eran hijos de gente que podía estudiar y que en ese tiempo eran muy respetados. Ya estamos hablando de gente egresada que había terminado la universidad y que ya estaba presta para poder hacer funciones profesionales fuera de la universidad. Sin embargo, ustedes ya conocerán la historia de la Universidad de San Carlos, que tuvo cantidad de problemas inherentes, que hasta hubo tiempo difíciles para los estudiantes, pero estos estudiantes vinieron a complementar el grupo de estos dos para poder buscar de alguna manera la independencia. Y también existían los ricos, porque los criollos no solo eran ricos, sino que eran adinerados y también poseían cantidades de tierras. Ustedes ya saben, nosotros conocemos perfectamente el término terrateniente, pero ese es un término que se ha dado, pero no es que fueran los terratenientes, familias, sino que se le dio un grupo, o sea, se le dio un nombre de terra, de tener tierra a aquellas personas que tenían las posibilidades o que en ese tiempo tenían mucha plata para poder tenerlas. Y en la clase anterior se les habló de los latifundios, los minifundios, de las grandes extensiones, las mínimas extensiones de tierra que podían o poseían esas grandes masas de gente adinerada. La finalidad era no desposeerlos de esa tierra, sino que obtenerla también, porque esa tierra se fuera como que expropiando, ¿verdad? Buscando una reforma agraria precisamente para poder expropiar un poco de toda la cantidad de la masa de tierras que ellos tenían para que los campesinos también pudieran utilizarla. Bueno, entonces existían también los ricos, pero ¿quiénes eran los ricos? Eran los comerciantes adinerados peninsulares que estaban en contra de la independencia. No podía haber todo felicidad, ¿verdad? Alguien tenía que estar en contra. Si ustedes se dan cuenta, en los grupos, aún en los grupos, por muy pequeños que sean, habrán una cantidad que quieren, otros que medio quieren, pero hay unos que técnicamente no quieren nada. Y precisamente ese es el punto por el cual siempre se da o se complican aquellas situaciones que uno pretende alcanzar o ese objetivo que pretende alcanzar. Sin embargo, antes de pasar a la siguiente presentación, que me llama mucho la atención, que Guatemala para su independencia no derramó una sola gota de sangre. Todo fue de alguna manera pacífica, no fue como México, que tuvo una gran guerra, El Salvador también tuvo guerra y los demás países centroamericanos. Para poder obtener su independencia tuvieron que pasar por una serie de percances y guerras para poder liberarse del poder extranjero que los tenía amarrados. Bueno, vamos a continuar entonces para que podamos ir resumiendo. Yo espero que vayan ustedes capturando un poco de la historia, porque es importante para saber hasta dónde tenemos que llegar y por qué aparecen los decretos, por qué aparecen las leyes, para qué nos van a servir verdaderamente. Yo podría decirles a ustedes cómo se hace una ley, quiénes tienen iniciativa de ley, cómo se crea una ley, cuáles son los procedimientos, pero a través de esos procedimientos, de alguna manera, una ley o una reforma agraria que provea a los campesinos necesitados de esas tierras para que las puedan trabajar. Pasemos a la siguiente. El tiempo se nos va cortando, voy a tratar de ir un poquito más avanzado. Tengo el reloj aquí enfrente para que no se me pase el tiempo. Soy de los que me gusta empezar puntual y hacer una presentación de mi clase en el tiempo exacto. Sé que 45 minutos no son suficientes, pero yo creo que van a ser por lo menos que podamos hacer un resumen de cientos de años en 45 minutos para que ustedes como estudiantes de la Universidad Rural tengan ese conocimiento del por qué nosotros queremos alcanzar
nuestros objetivos. Claro, la declaratoria de la independencia llegó para que, ya les hablé de México, que tuvo un problema de guerra y se logró independizar. Llegó un comunicado de México a Guatemala, ¿ya? Ahí indicaba que se había independizado por medio del Plan de Iguala. Yo decía, pero ¿cuál es ese Plan de Iguala? No le atinaba, pues. Sin embargo, el Plan de Iguala se refiere a una ciudad mexicana que crearon de alguna manera un plan para poder independizarse. ¿Cómo lo hicieron? Pues ellos tendrán sus razones, tendrán sus conocimientos y en cuál fue el resultado de la independencia de ellos. Pero no vamos a hablar de la independencia de México, sino que la de nuestro, o sea, la nuestra, la de Guatemala. Entonces, en ese comunicado le llegó al brigadier Gavino Gainza. Este era como que el representante máximo aquí en el territorio centroamericano, si lo quieren ver, pero especialmente en Guatemala, de la representación española. Es como que nosotros mandemos a un cónsul, ¿verdad? Y tenga poder y todo en ese país, y pues nos pueda representar. Cuando hablemos tal vez de la selección de fútbol, pues nos va a representar a un país y ellos van como Guatemala. Entonces, este brigadier Gavino Gainza era el representante español en Guatemala y convocó a todos los cuerpos, que también no hablo de cuerpos, pero no cuerpos personales, sino que los militares, las órdenes eclesiásticas. Al hablarles de órdenes eclesiásticas, les estoy hablando del poder de la iglesia, las universidades y demás grupos de poder, a una reunión en el Real Palacio. Esta reunión del Real Palacio, pues obviamente para ese tiempo podríamos decir que era el Palacio Nacional de los españoles aquí en Guatemala. Y en esta reunión, ¿qué fue lo que se acordó? Prácticamente se acordó que Guatemala se independizara totalmente del poder extranjero. En esta reunión se acordó la separación política del reino de Guatemala de la española. Hablamos de que el reino de Guatemala era un reino. Bueno, nosotros deberíamos de tener un rey, no deberíamos de tener un presidente, porque dicen el reino de Guatemala, ¿ya? De la española. Entonces, para que vayamos comprendiendo un poquito el asunto, de dónde vino un comunicado, alguien que lo puso en actividad, llamó a una sesión, una organización, a una reunión para poder organizarse y comentarles cuál había sido el plan de México para poder lograr la independencia. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora bien, ¿qué pasó un día antes? Un día antes, con esa reunión, se firma un acta de independencia en papel sellado, la cual ya venía autorizada y firmada por el rey Fernando VII. Aquí, en el Reino de Guatemala, en el Real Palacio, la misma noche se elabora un manifiesto con la firma de 13 personas. Y se indica a toda la población guatemalteca que se declara libre de México y de la vieja España. ¿Por qué estoy hablándoles de México? Porque México en ese tiempo formaba, como quien dice, parte de lo que era Guatemala y que al final pues se quedaron con el resto y nosotros nos quedamos tal y como ustedes conocen cómo existe ahora el territorio de Guatemala. Ahora, ¿cómo se aprobó la independencia de Guatemala? Se hacía como en el Congreso, ahí arriba fueron 13 firmas. Se hacía, voy a hacer una referencia presente con una pasada. Posiblemente lo hicieron simplemente con la votación y decir estamos de acuerdo. Pero yo les hago una referencia, se hacía como el Congreso, con votos por mayoría o minoría, que hoy en día se conoce como mayoría absoluta, que es igual a la mitad más uno. Entonces aquí dice que fueron 13, voy a suponer que eran 20 en la reunión, un representante o representativo de cada institución o iglesia, universidad, y 13 estuvieron de acuerdo y posiblemente el resto no estuvo de acuerdo. Pero al final, ¿cómo se votaban? Según dice la historia, que en esa reunión hubieron aproximadamente 30 personas. Si ustedes se dan cuenta, abajo dice que votaron a favor 23 y votaron en contra 7. Yo podría decir que esos 23 fueron los criollos con los letrados universitarios y los otros 7 fueron los ricos adinerados que no estaban de acuerdo con la independencia. Ahora bien, ¿qué pasó un día después? Un día después de que se declara la independencia de Guatemala, que fue el 15 de septiembre de 1821, obviamente se declara la independencia, pasa el 15 de septiembre del año 1821 y amanecemos al siguiente día como cuando amanece un terremoto. No sabemos ni para dónde vamos a agarrar. Entonces dice que un día después se establece un gobierno provisional encabezado
por el que podríamos decir que fue un líder del movimiento de independencia, que era Gabino Gaínza. Pero continuábamos siempre bajo todas las leyes de España hasta que se consolidara un Congreso. Y en este intento falló un año después. Bueno, yo les voy a hacer una referencia aquí. ¿Qué fue que pasó? Este gobierno fue provisional, porque obviamente no existía un Estado, no existía un gobierno, no había un presidente, no existía. Es más, nunca tuvimos un rey, solo tuvimos dirigentes o tuvimos representantes de los españoles aquí en Guatemala. Entonces, ya éramos independientes, pero al siguiente día seguíamos bajo la continuidad de todas las leyes de España. ¿Y qué se tenía que hacer? Formar un nuevo gobierno, ¿verdad? Ya como se dice, cómo se forma un gobierno, ¿verdad? Un gobierno sencillo. Bueno, no es sencillo, pues, pero se hace así, prácticamente en la práctica o en la enseñanza, se dice que un Estado, ¿verdad? Un Estado se forma de la siguiente manera. Territorio y población. Una vez que se tiene el territorio y se tiene la población, pues se tendrá que definir un gobierno. Y para eso existen serios para poder lograr. Sin embargo, el día siguiente solo existía un gobierno temporal. Este mismo fallo de gobierno provisional solo servía para crear un imperio conocido como anexión. O sea que nos independizamos y nos anexamos porque seguimos dependiendo de una capitanía general. Esa capitanía general en la anexión, ¿verdad?, al primer imperio mexicano por la invitación de Agustín Iturbide, emperador de México. Como consecuencia se creó la República Federal de Centroamericana, la cual terminó 3 años después con la ratificación del Acta de Independencia. Imagínense ustedes que terminamos la independencia, nos liberamos y entramos entonces al asunto. Miren, no sé qué hacer, qué podemos hacer. Vienen los mexicanos, me invitan, me dicen, miren, yo les puedo ayudar, pero me pactan ciertas condiciones. Y con eso nace otra vez un imperio. Y ese imperio se creó la República Federal de Centroamérica, la cual terminó 3 años después con la ratificación del Acta de Independencia. Bueno, seguíamos en el mismo problema, con las mismas, no podíamos distribuirnos, no podíamos agarrar nuestra propia tierra, seguíamos con problemas. Bueno, el derrumbe del imperio en marzo de 1823, o sea que tuvieron que pasar 3 años hasta que vino un representante que se llamaba Finísola y viene a Guatemala y se le ocurre ir y desempolvar, como se dice, o sacar de nuevo esa acta que se había firmado el 15 de septiembre de 1821, ya la desempolva y convoca al Congreso con el nombre de Asamblea Nacional Constituyente. Vino quien dice, un poco más inteligente, toma el acta, la saca y dice, bueno, ratifiquémosla y vamos a empezar de nuevo. Entonces, la independencia absoluta se dio 3 años después de la independencia de 1821, el 1 de julio de 1823, se firma el acta, se reafirma que Guatemala es independiente de la vieja España y de cualquier otro continente del mundo. A partir de ahí, quedamos, como quien dice, libres, soberanos e independientes. Entonces, a partir de aquí, comenzamos siempre a buscar las reformas agrarias, las leyes, crear una constitución, comenzar a hacer todo tipo de leyes. Por ejemplo, aquí yo les puedo mostrar, si los pueden ver, que es pasajera. Aquí tengo yo la Constitución, para que ustedes la vean, que data del 31 de mayo de 1985. Si ustedes suman para acá, es frío, pero muy pocos cambios. Bueno, me quedan 10 minutos y creo que estoy en el tiempo exacto y les voy a hacer unas aclaraciones que ustedes oyeron que yo les mencioné con anterioridad, pero quiero que ustedes las analicen y las piensen, porque cuando se trata de historia, todos podemos narrarla de una manera que a nosotros nos encante o nos guste, pero posiblemente, como es historia, cada quien tenga un punto de vista para poder explicarla o poder entenderla. Primero, hay aquí 3 los números están mal, me los cambió la máquina, no les pongo en asunto, pero ahí tengo yo 3 aclaraciones claves que ustedes deben de entender. Primero, la que a mí más me gusta, me impacta y me llama la atención. ¿Cuál es? Que Guatemala ganó su independencia sin ninguna guerra como los demás países centroamericanos. Eso quiere decir que no hubo derrame de sangre en Guatemala para lograr alcanzar la independencia. Y yo creo que por eso fue que nos quedamos con el sopeso de continuar con unas leyes coloniales o de
la colonia, o la colonia España, pues, de alguna manera. Número 2, el reino de Guatemala es una expresión equivocada. Les vuelvo a repetir, es mi humilde punto de vista. Yo lo veo en este sentido, porque el reino de Guatemala es una expresión equivocada, porque en Guatemala nunca existió un rey. ¿Sabes? ¿Está claro? Para mí, si ustedes dicen, no, es que sí había un rey, pero no había un rey, pues es decisión de que ustedes lo analicen. Pero para estudios académicos yo les puedo dar directamente eso. El virreinato, el reino de Guatemala, realmente no existió porque en Guatemala no hubo un rey. Pero sí existieron representantes de los españoles aquí con nosotros. Bueno. Luego, el acta de independencia se firmó ¿en dónde? En el Real Palacio, que fue destruido por los terremotos de 1917 hasta construir el nuevo Palacio Nacional. Aquí les voy a poner una imagen, la foto que ustedes ven, bueno, para mí sería a la izquierda, para ustedes sería, no sé, pero para mí aquí está a la izquierda lo que era realmente el Real Palacio, que fue destruido en el terremoto de 1917. Y actualmente en esa misma área se construye lo que ahora le llamamos nosotros el Real Parque. Pero ese Real Parque es donde está ahora el parque, el Palacio Nacional. Bueno, entonces, actualmente ahí se encuentra lo que yo les dije, el Real Parque, en la zona 1 de esta ciudad capital. Bueno, en estos 10 minutos voy a hacer una aclaración del punto de la legislación agraria y el primer gobierno liberal. Como ustedes saben, pues después de que existió un representante, llamémosle así, después de 1823 para adelante, se comenzaron a buscar verdaderamente todas aquellas normas que realmente regularan la conducta de los ciudadanos en Guatemala. Obviamente con eso había que construirse una constitución, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, aquí estoy hablando de 1829, 1840, la constitución se creó en 1985, pues fue mucho tiempo después. Entonces quiere decir que durante todo ese tiempo seguimos amarrados y atados del poderío como que fuéramos esclavos, que hasta la fecha, si ustedes lo quieren ver, todavía seguimos. Sin embargo, tenemos que irnos liberando poco a poco. Bueno, Guatemala en el primer gobierno en el inicio de la guerra civil, también la mencionamos anteriormente, el cual fue llamada la Guerra Santa. Después de la independencia sí hubo un montón de problemas, definitivamente, porque de alguna manera había que buscar la forma de cómo adquirir, cómo obtener aquello que nosotros queríamos. Y siempre el problema principal en Guatemala fue la tierra, porque la tenían gentes adineradas, terratenientes, que no la compartían, y había que liberarse de alguna manera de eso para que los campesinos puedan obtener esa tierra y poder trabajar. Después de todos los acontecimientos que marcaron una gran trayectoria, que Guatemala en 1823 logra su independencia definitiva, en lo cual comienza una nueva etapa del país ya independiente, el cual deberá de llamar a formar un gobierno nuevo, para lo cual se organiza en su gobierno, en su estado, a través de unos procedimientos que se llaman iniciativas de ley o procedimiento legislativo. Se conoce como Estado Liberal de Guatemala al periodo histórico del país centroamericano, comprendido entre 1829 y 1840, en el que gobernaron los liberales centroamericanos. El 27 de agosto de 1836, los liberales impusieron leyes laicas, ya comenzábamos con otras leyes, como el divorcio, el matrimonio civil, establecieron juicios de jurados, la iglesia castigaba, la iglesia sancionaba, y en fin, seguíamos nosotros. O sea que si la iglesia hacía a este lo ejecutamos simplemente, y empezaron a surgir un montón de leyes para que inspiraban de alguna manera en el futuro de Guatemala. Y en estas leyes se inspiraban el código de Edward Livingston. Con todo esto, a partir de aquí, lo que se pretendía prácticamente era buscar la reforma agraria, la cual no se ha logrado obtener políticamente, ni se han tenido políticas agrarias verdaderas para lograr la producción y la explotación de la tierra por parte de los campesinos. Bueno, entonces aquí vamos a remontarnos, ya por último, estamos en los 5 minutos, nos remontamos a lo que es el decreto 900. En la próxima sesión, que sería la clase 9, entramos a ver ya detallitos de todo esto, lo que fue el decreto 900, de 1951 a 1954, y cómo se ha venido buscando esa reforma agraria.
El decreto 900, se los voy a leer para que entremos ya un poco en contexto para la siguiente clase. El decreto 900 sobre la reforma agraria en Guatemala fue una de las metas principales del gobierno del coronel Jacobo Arbenal en los años 1951 y 1954, con la que pretendía evitar que hubiera una relación de latifundios y minifundios. O sea, la idea era desarmar esos latifundios y esos minifundios para poder distribuir la tierra en forma equitativa, según dice la ley, la cual se había hecho muy común en Guatemala a partir de la promulgación del decreto 170, conocido como la Ley de Redención de Censos en el gobierno del general Rufino Barrios en 1877. Aquí viene el problema. Las concesiones que en 1823 que le siguieron a los ciudadanos alemanes, a la compañía de la United Free Company, que eso ustedes pueden verlo en YouTube, miren, es una historia aterradora y tremenda, la cantidad de campesinos que murieron, y no solo los murieron, también ejecutaron más de 3,000 campesinos en un momento que ellos se quisieron rebelar, porque querían un trato justo, el cual no se lograba, pues mandaron a ejecutar a más de 3,000 campesinos. Lean o véanlo, porque eso es parte de la historia. La modificación de la tenencia de la tierra se lograría al expropiar tierras ociosas de los grandes latifundistas para poder darles en usufructo a quienes no las tuvieran. Dicho procedimiento se lograba por medio de los comités agrarios locales que pasaban a los comités departamentales y finalmente al Departamento Agrario Nacional. Permitir de alguna manera que los campesinos pudieran tener esas tierras para trabajarlas y darles una oportunidad de tener más ingresos para poder vivir bien socialmente con su familia. Lo que hoy podríamos decir que seguimos peleando y seguimos luchando a través de esta ley, y hay muchas leyes que se llama la ley de expropiación. El poder biopolítico de las haciendas, las influencias de la educación, la B. ¿Cuál fue una de las motivaciones de la época para que se lograra la independencia de Guatemala? A, la revolución de los Estados Unidos, B, la revolución francesa, y C, yo les puse que ambas son correctas. Perdón. Luego, ¿cuál fue? Bueno, ya está. ¿Cuáles fueron las dos divisiones que existieron durante la emancipación? Yo les puse A, los criollos, B, la capitanía general, y C, criollos y españoles. La correcta. Ahora, ¿cómo se conformaban los partidos políticos en esa época? ¿Cómo se conformaban los partidos políticos que lucharon para que se hiciera? A, los criollos, la clase media, egresados de la USAC, y C, ambas son correctas. Ahora bien, las preguntas de repaso. Número 6. ¿Cuál era el partido principal que creía en la independencia? Les puse A, los criados, B, los comerciantes adinerados, y C, los ricos adinerados. A, la respuesta correcta. ¿Quién era el representante de los españoles en la Capitanía General en Guatemala? A, Gavino Gainza, B, Idígoras Fuentes, y C, Jorge Ubico. Obviamente la A, que es Gavino Gainza. ¿En qué lugar se firmó el Acta de Independencia de Guatemala? A, Palacio Nacional, B, Real Palacio, y C, el Congreso. B es la correcta, Real Palacio. ¿Quién fue el que convocó a todos los cuerpos militares, eclesiásticas, universidades y demás grupos para poner de acuerdo a la separación del Reino de Guatemala del poder español? A, Jorge Ubico, B, Gavino Gainza, y C, los criollos. B es la respuesta correcta, que es Gavino Gainza. La última, todavía estamos en un minuto. ¿De quién era la firma que venía estampada en la hoja de papel sellado autorizado en la independencia de Guatemala? A, representante de México, B, rey de España, y C, el rey Fernando. Ustedes pueden ver que la respuesta correcta es la C, del rey Fernando. Y ahí les van a quedar las diapositivas, ¿verdad? Que ya les enseñé, y con esto creo que estaríamos llegando a los resumidos 45 minutos que yo espero y de que nosotros por lo menos nos despierte ese interés para poder seguir aprendiendo algo sobre la historia y la cultura de Guatemala. En la siguiente sesión vamos a hacer ya mención de algunas leyes, de algunas normas que se crearon
con la finalidad de buscar la reforma agraria. La clase número 9, que será la legislación agraria del primer gobierno liberal, y nos venimos hacia adelante con todos los gobiernos liberales hasta llegar a la reforma agraria mediante la revolución de 1944. Creo que estoy a 30 segundos de darles las gracias a ustedes por haber compartido, por los que se conectaron. Voy a estar siempre, tomo un día para chequearles el correo, y ustedes me pueden escribir a través del correo que ustedes ya tienen, que yo creo que es el ¿qué? 018, bueno, F018 @ y algo que ustedes ya lo conocen, y pueden mandarme a preguntar, y ya bueno, voy a tratar de mandarles esta total presentación para que ustedes la puedan tener y la puedan analizar y la puedan estudiar de alguna manera muy bien. Entonces, yo les agradezco mucho, les vuelvo a repetir, mi nombre es Álvaro Arana, estoy para servirles, voy a tratar de responder a todos los que escriban, para que todos estén de alguna manera contentos. Yo creo que la finalidad no es estar contento, estar enojado, sino que aprender cada día más y académicamente superarnos para ser alguien en la vida, como se dice. Somos los o el futuro de Guatemala. Y ustedes desde ya, quinto semestre, yo siempre les digo que desde ya deben de ser unos profesionales. Pasen buena tarde, Dios les bendiga, fue un placer estar con ustedes y espero verlos próximamente. Si es día sábado, pues sábado, y mañana igual a la misma hora por el mismo canal, como se dice, simplemente a las 11:15, que será la transmisión del domingo, y me informaron que el día lunes la transmisión también va a ser por la noche, que el horario me lo dieron por ahí, pero no lo tengo a la mano, creo que sí lo tengo. En teoría, creo que va a ser de las 7:45 a las 8:30. Si hubiera algún cambio, pues ustedes se pueden comunicar y yo voy a tratar de adelantar en todo lo que pueda para poder compartir esta misma clase mañana y el día lunes. Y luego nos quedamos con la clase 9. Pasen muy buena tarde, Dios les bendiga, síganse cuidando, pues el futuro es verlos una vez más en los salones de clase para poder compartir conocimientos y seguir dejando aquello dejando atrás todo aquello que nos llaman ignorancia. Y nosotros somos universitarios, y no hay universidad grande ni universidad chica, pero si hay estudiantes grandes que salen de universidades chicas, que también son muy inteligentes como cualquier estudiante de otra universidad. Dios les bendiga y pasen muy, pero muy feliz fin de semana. Muchas gracias.